Buen día. Esta vez vamos a hablar sobre uno de las causas más frecuentes de abdomen agudo médico en las emergencias y se trata de la pancreatitis aguda. Aquí presentamos el resumen de los contenidos de los que se va a tratar en esta sesión. Comenzaremos por definición, etiología, fisiopatología, continuaremos con manifestaciones clínicas y laboratoriales, seguiremos con la parte de diagnóstico y clasificación, hablaremos algo de tratamiento, complicaciones y finalmente presentaremos las fuentes de información que se han considerado para la presente revisión. Definición: pancreatitis aguda se refiere al proceso inflamatorio agudo que afecta al páncreas, a los tejidos peripancreáticos y/o a los sistemas orgánicos. Es una enfermedad heterogénea cuyo rango va desde una pancreatitis leve hasta una extensa necrosis con compromiso sistémico e incluso riesgo de muerte para el paciente. En cuanto a las causas de pancreatitis, mundialmente se dice que las causas más frecuentes son dos: la causa biliar, por presencia de cálculos en la vesícula biliar que migran a través del colédoco y van a obstruir conjuntamente la salida del colédoco con el wirsum y produciendo una éstasis de la secreción pancreática y desencadenando la pancreatitis. Y la otra causa muy frecuente, la refieren como con la misma frecuencia de la pancreatitis biliar, es el consumo excesivo de alcohol, ya sea en forma aguda o forma crónica. Y dentro del 20% de las otras causas tenemos una gran lista de agentes causales de pancreatitis. Sin embargo, en nuestro medio lo que predomina principalmente es la patología biliar como causa de pancreatitis. Por ejemplo, tenemos aquí un reporte nacional hecho en el 2011, donde se reporta como frecuencia de pancreatitis aguda biliar grave, más del 60% de pacientes, la alcohólica menos del 10%, y otras causas como dislipidemia idiopática post procedimiento endoscópico o asociado a otras enfermedades sistémicas. Entre las otras causas de pancreatitis, donde un pequeño porcentaje representa un pequeño porcentaje, tenemos enfermedades sistémicas, por ejemplo, conectivopatías a la cabeza, lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, principalmente las vasculitis de pequeños vasos, como poliarteritis nodosa, granulomatosis, enfermedades crónicas como sarcoidosis, también pancreatitis eosinofílica, sin que tenga evidencia de asociación con alcohol o con litiasis vesicular. También los medicamentos están asociados a un gran número de causas. Por ejemplo, tenemos en tres grupos: los asociados con asociación definitiva, que sí van a producir casi siempre la pancreatitis, como son azatioprina, 6-mercaptopurina o pentamidina. Hay otro grupo donde probablemente se asocie a pancreatitis, como el ácido valproico, furosemida, hidroclorotiazida, sulfonamidas o tetraciclinas, donde se han reportado casos aisladamente. Y otro donde todavía no se ha definido bien la relación causal, dentro de los cuales están los corticosteroides, cicloserina y otros como antibióticos, metronidazol y eritromicina. Entonces vemos que es una gran etiología, gran número de factores que pueden producir pancreatitis aguda. En cuanto a la fisiopatología de la pancreatitis, las dos causas más frecuentes son la biliar y la alcohólica, ¿no? En cuanto a la biliar, el efecto que se postula principalmente es mecánico, ya que los cálculos o litos que existen en la vesícula biliar migran a través del cístico y llegan al colédoco, ¿no? Y generalmente una zona estrecha es el esfínter de Oddi, donde se produce la obstrucción. Y como hay una desembocadura simultánea
conducto de Wilson con el colédoco. Allí es donde se produce la obstrucción y un efecto de reflujo o de acúmulo de líquidos a nivel de la glándula pancreática van a desencadenar la disfunción de todas las enzimas que iban por el jugo pancreático, ¿no? Y en lugar de ir, que en este nivel estaban como proenzimas, en lugar de ir hacia el duodeno y hacer su efecto sobre la digestión, este acúmulo va a producir que se activen ellas mismas y comienzan a digerir el mismo tejido pancreático y producen la inflamación y todos los cambios que se pueden ver en pancreatitis. El efecto, que es el efecto por el alcohol, generalmente se asocia a una sensibilización de las células acinares del páncreas. Esto genera liberación de citoquinas y activación de las proenzimas o del zimógeno que estaba contenido dentro de las mismas células, ¿no? También se asocia a metabolitos tóxicos por el alcohol en sí que circula a nivel sanguíneo o por alteraciones del flujo o de la irrigación de la glándula en sí, ¿no? Entre otros factores menos importantes están el esfínter, el espasmo en el esfínter de Oddi y también la estimulación de las enzimas de los efectos de los medicamentos que tienen efectos sobre la liberación de secretina, ¿no? Los efectos paracrinos que tienen ciertas sustancias a nivel intestinal. En cuanto a la manifestación clínica de la pancreatitis, el dolor es el síntoma más característico. Se presenta entre el 85 y 100% de los casos. Es uno de los dolores más intensos que puede presentar la persona y su característica es que inicia súbitamente, es relacionado a epigastrio, irradiado a veces a hipocondrio o espalda o a veces es difuso. Generalmente es de tipo urente, pero la característica es que es muy intenso y no calma con medicación asociada. Otros síntomas frecuentes son náuseas y vómitos, que pueden ser muy persistentes, que pueden llegar incluso a deshidratar al paciente. A veces también se puede presentar distensión abdominal asociado a presencia de hilio intestinal adinámico. Dentro de la exploración física, los signos frecuentemente encontrados son fiebre, taquicardia, taquipnea, puede presentarse también derrame pleural, ictericia si la etiología es de tipo biliar, y en signos más graves como hipotensión, shock, y los raros y muy raros signos de equimosis a nivel de la pared abdominal, como el signo de Cullen y de Gray-Turner, menor al 1% de los casos. Para el diagnóstico nos ayudamos con los exámenes de laboratorio y en este sentido lo más frecuentemente utilizado son las enzimas pancreáticas. Amilasa es el examen más frecuentemente usado, pero es muy sensible pero poco específico y generalmente es muy importante cuando tiene valores más de 5 veces superiores al límite normal. Se eleva rápidamente entre las 6 y 12 horas de inicio, pero se normaliza también después del segundo o tercer día y ya no lo podíamos detectar. En estos casos, generalmente la lipasa es un examen más específico y tiene mayor duración, incluso hasta 8 o 14 días. Hay otros exámenes como el péptido activador tripsinógeno que puede ser más precoz, pero que actualmente no se está utilizando. Dentro de los exámenes que debemos pedir al paciente tenemos la proteína C reactiva, el lactato. De todas maneras es necesario pedir un hemograma, marcadores bioquímicos como glucosa, creatinina, un perfil hepático completo que incluya transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina y también otros electrolitos como el calcio, sodio y potasio. Para diagnosticar pancreatitis aguda tenemos 3 criterios. El criterio clínico, donde la encabeza el dolor abdominal, criterio laboratorial, principalmente las enzimas pancreáticas, y un criterio imagenológico, que nos puede ayudar ecografía o tomografía. Sin embargo, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos una amplia gama. Si consideramos la amilasa como uno de los exámenes diagnósticos,
tenemos que puede estar elevada en pacientes con otras patologías que no son pancreatitis, como colangitis, colecistitis, litiasis renal, úlcera péptica, embarazo ectópico y otras obstrucciones intestinales. Debemos siempre pensar en diagnóstico diferencial, como causa de dolor abdominal, las que mencionamos anteriormente, y también enfermedades crónicas a nivel del páncreas o de vesícula biliar. De todas maneras, hay que sospechar siempre en otra causa de abdomen agudo, médico o quirúrgico. Nunca desestimar apendicitis aguda que en un inicio reciente, ¿no? Entonces, debemos tener presente siempre el diagnóstico diferencial a este nivel. Una vez que se ha hecho el diagnóstico de pancreatitis, el siguiente paso es determinar la gravedad o severidad del cuadro. Para esto se han ideado muchos scores pronósticos o predictivos de la gravedad de la pancreatitis. Tenemos que desde 1974 uno de los primeros que salió fue el índice de severidad de Ramsson. Actualmente todavía se utiliza, hay un Ramsson de ingreso y un Ramsson a las 48 horas. Luego han salido muchos específicos para pancreatitis aguda y uno de los últimos que tenemos es el índice tomográfico, ¿no? Inicialmente salió el Baltasar y luego el índice tomográfico que vamos a comentar a continuación. Sin embargo, hay otros scores no específicos, como el Apache 2, que se usa para todos los pacientes críticos, que nos ayudan a predecir la gravedad o severidad de la pancreatitis. A este nivel también tenemos un score específico llamado el BISAP, donde se refiere al índice de severidad de pancreatitis en la cama del paciente, al costado del paciente. Aquí se le asigna un punto por cada uno de los siguientes parámetros: el nitrógeno ureico en sangre o la urea para nosotros, alteración del nivel de conciencia, donde se da por una escala de Glasgow menor a 15, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor de 60 años y derrame pleural. Cuando se tiene 3 o más de estos criterios, el índice de severidad es alto. Lo más utilizado es el índice tomográfico. Sin embargo, el índice tomográfico utiliza primero la escala de Baltasar, donde la catalogan en 5 niveles, desde el A con un páncreas normal, B donde hay un agrandamiento focal difuso, pero sin lesión extrapancreática. En el grado C ya hay lo mismo que en el B, pero aparece un compromiso de la grasa peripancreática. En el D hay colecciones líquidas aisladas y en el E ya hay 2 o más colecciones líquidas poco definidas o la presencia de gas intra o peripancreático. Comentaba que el índice de severidad tomográfica incluye el Baltasar, donde le asigna un punto de acuerdo a este rubro. Para A es 0, B es 1 y E va a ser 4. Y asocia o lo relaciona con el índice de necrosis pancreática, donde sin necrosis es 0, necrosis menos de 30% 2, necrosis de 30 a 50 4 puntos y 6 puntos necrosis mayor de 50%, siendo un máximo de 10 puntos, y la severidad va a variar. Cuando es menos de 3, la mortalidad es muy baja, menos del 3%. Sin embargo, cuando es 7 o más, la mortalidad y la morbilidad van a ser altas. También tenemos otros marcadores de severidad en sangre, por ejemplo la proteína C reactiva, que es un buen predictor de severidad y sobre todo válido en las primeras 48 horas, con una sensibilidad y valor predictivo positivo alto, incluso similares al Apache. Otros que están en estudios, la elastasa polimorfonuclear y otras interleuquinas, pero que todavía no se están aplicando clínicamente, sino están en fase experimental. Entonces, una vez que ya hemos aplicado el índice, cualquier criterio para valorar la severidad de pancreatitis, vamos a clasificar las pancreatitis. Y según el último reporte de la Academia Americana de Gastroenterología, la vamos a clasificar en 3 grupos. Primero, pancreatitis aguda leve,
que se caracteriza por ausencia de falla orgánica y o complicaciones locales y sistémicas. El grupo tercero es la pancreatitis aguda grave, que se caracteriza por falla orgánica persistente. Y han colocado un grupo intermedio donde se le denomina pancreatitis aguda moderadamente severa, donde se caracteriza por la presencia de falla orgánica transitoria, o sea, después o antes de las 48 horas pasa a resolverse estos cuadros, o desde inicio donde ya se evidencian complicaciones locales o sistémicas. Ahora, aquí llamamos falla orgánica. Falla orgánica se refiere cuando hay la presencia de dos o más puntos de la escala modificada de Marshall, que incluye tres sistemas o órganos específicos: respiratorio, medido mediante un AGA y el PAFI principalmente, PAFI más de 400, de 301 a 400, menor de 200 a 300, de 100 a 200 y menor de 101. Se le asigna un puntaje, el puntaje que estamos viendo a continuación. El otro órgano o sistema medido es el renal, donde se mide de acuerdo al nivel de creatinina sérica, según los parámetros que estamos viendo. Y finalmente hablamos del cardiovascular, donde medimos la presión arterial sistólica y la respuesta que ha tenido a la administración de fluidos, o también el pH que se ha encontrado en el examen de gases arteriales que se ha realizado inicialmente. Otra clasificación que también se utiliza es la clasificación basada en determinantes, que generalmente trata de ver la evidencia y la mortalidad en estos casos. Aquí se clasifican cuatro tipos, ¿no? Leve, moderada, grave y crítica. La leve va desde la falla orgánica sin necrosis ni compromiso sistémico. La moderada es donde existe una falla transitoria pero que se resuelve en 48 horas y puede existir necrosis pancreática estéril. El tipo grave es con falla orgánica persistente, o sea, más de 48 horas, o la necrosis pancreática está infectada. Y el tipo crítico es cuando existe falla orgánica persistente y aparte o necrosis pancreática infectada. Entonces, vamos a ver que una pancreatitis aguda grave va a tener generalmente una aparición precoz de necrosis pancreática con área difusa. Este es un ejemplo de la tomografía donde podemos observar, donde se va a realizar una tomografía contrastada y vamos a evidenciar la captación de contraste en el tejido pancreático viable, pero no hay captación de contraste en la parte de necrosis. Y esto es lo que nos va a dar, según lo que se ha explicado, la severidad de pancreatitis. En este caso ya tenemos por lo menos una pancreatitis moderadamente severa o grave, y de acuerdo a los criterios clínicos del paciente vamos a evaluar si es una pancreatitis grave o no. Ahora hablemos del tratamiento de la pancreatitis aguda. Son tres puntos principales: soporte hemodinámico, donde incluye una hidratación agresiva y precoz, tratamiento del dolor y aporte nutricional, lo más precoz posible. También debemos tratar una infección si es que se ha definido o se ha encontrado algún foco infeccioso, pero ya no está aceptado el uso de antibiótico profilaxis incluso en pancreatitis grave. Se debe definir si hay infección o no y dar tratamiento. En cuanto al tratamiento intervencionista, también se ha definido que de preferencia debe ser endoscópico, percutáneo y finalmente quirúrgico en los casos más graves. La primera pauta de tratamiento es el soporte hemodinámico y consta en reposición endovenosa agresiva temprana de volumen, fluidoterapia. No se ha demostrado si es mejor con cristaloides o coloides. Lo que se usa normalmente es cloruro de sodio al 9 por 1000, la solución salina fisiológica. Se recomienda inicialmente a ritmo de 250 a 500 mililitros por hora, excepto en pacientes con alguna patología cardíaca o renal que impidan esta fluidoterapia tan agresiva. Incluso se refiere
que después por día se deben reponer 4 a 6 litros, porque existe una pérdida de líquidos, ya sea con vómitos, en la ausencia de ingesta por vía oral, pero también existe un tercer espacio, extravasación a nivel celular y a nivel intersticial. Y la causa de esto es el objetivo de esto es prevenir la hemoconcentración, porque la hemoconcentración se ha demostrado que incrementa el porcentaje o grado de necrosis a nivel pancreático. En cuanto al tratamiento del dolor, generalmente se debe hacer con opioides. Podemos usar tramadol, morfina, buprenorfina, petidina. Generalmente el dolor es muy fuerte y debemos calmarlo porque esto también produce empeoramiento del paciente. Aquí recordar que la morfina ya se ha definido que no aumenta la presión en el esfínter de Oddi y no está contraindicada como anteriormente se decía. En cuanto a los AINES, se puede utilizar, a veces se utiliza metamizol, pero generalmente cuando no hay disponibles los opioides o cuando el dolor es leve y ha calmado rápidamente. Y el tercer punto más importante del tratamiento es el aporte nutricional. De inicio se deja en NPO al paciente, nada por vía oral, pero debemos siempre evaluar el reinicio de la nutrición lo más precoz posible. Y entre la nutrición enteral y la nutrición parenteral se ha demostrado que la enteral es mejor porque previene la translocación bacteriana, menor frecuencia de infecciones y disminuye la frecuencia de falla multiorgánica. ¿Cuáles serían los signos o síntomas para iniciar la nutrición? Uno, disminución del dolor, y lo otro, presencia de ruidos hidroaéreos, o sea, ausencia de hilio adinámico. Y esto simplemente nos sirve para tener un parámetro clínico para reiniciar la vía oral. Les decía que el tratamiento endoscópico es necesario porque se ha demostrado que la persistencia de obstrucción biliar empeora el pronóstico, aumenta la severidad del proceso y predispone a colangitis y mayor complicación y mortalidad del paciente. Generalmente se realiza una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica más papilotomía del esfínter de Oddi en los casos antes de las 72 horas, en los casos graves donde se ha demostrado obstrucción biliar con ictericia y colangitis. Generalmente también se recomienda en los casos muy graves o con falla multiorgánica. Luego, el tratamiento quirúrgico también tiene su indicación, pero generalmente es un poco más tardío, ¿no? Cuando ya han pasado más de 2 semanas, hay una mayor mortalidad y hay complicaciones graves asociadas, como perforación o isquemia intestinal, sangrado. Y lo otro es la colecistectomía. Se ha demostrado que la colecistectomía durante el evento agudo de pancreatitis no se debe hacer porque aumentan las complicaciones. Pero una vez controlado el cuadro agudo, incluso en la misma hospitalización se dice que se debe hacer, el paciente no debe irse de alta sin haberse hecho la colecistectomía cuando la etiología ha sido biliar. La etiología de la pancreatitis ha sido biliar. Aquí tenemos un ejemplo en las pancreatitis leves. Cuando ingresa el paciente, se ha confirmado el diagnóstico de pancreatitis, vamos a dejarlo en reposo gástrico en promedio 3 a 5 días. Va a haber un monitoreo de funciones, signos vitales. Solo se coloca sonda nasogástrica si hay presencia de hilio adinámico o vómitos persistentes en el paciente. Si no, no es necesario. La fluidoterapia endovenosa agresiva que dijimos, los analgésicos con opioides, solo antibiótico terapia si hay evidencia de infección. Por ejemplo, el paciente asociado tiene una neumonía, una infección urinaria o una colangitis. Y se debe evaluar el reinicio de la alimentación oral en forma precoz. Existen complicaciones durante la evolución de las pancreatitis. Tenemos complicaciones sistémicas y complicaciones locales. Dentro de las complicaciones sistémicas tenemos el shock, ya sea hipovolémico o séptico. Insuficiencia respiratoria puede producir un síndrome de distrés respiratorio agudo. También hemorragias digestivas por una úlcera gástrica de estrés. También nos puede producir insuficiencia renal.
produce una necrosis tubular aguda debido al shock, que se produce una isquemia persistente a nivel de los túbulos renales. Otras complicaciones pueden ser hepatobiliares, cardíacas y trastorno de coagulación o a nivel de obstrucción intestinal y complicaciones esplénicas. Entre las complicaciones de pancreatitis aguda tenemos muchas y dependen del tiempo en la que aparece, ¿no? Por ejemplo, aquí para comparar en el cuadro B, en el cuadro A, vemos una efusión o colección peripancreática, ¿no? Vemos la glándula pancreática pintada, un poco hiperdensa porque capta el contraste. En cambio, en la segunda, en el cuadro B, donde señala la punta de la flecha, vemos una necrosis pancreática extensa. Solo se capta contraste la parte anterior o la parte cercana a la cabeza del páncreas y el resto no capta contraste. Esa es la clásica definición de necrosis pancreática, ¿no? Luego aparece el pseudoquiste pancreático, que es una complicación que aparece ya semanas después de presentarse la pancreatitis, ¿no? Es una colección bien delimitada y homogénea, ¿no? Y luego también tenemos la necrosis pancreática, pero con un compromiso ya importante. Y todo lo que se ve acá en negro es la presencia de gas, ¿no? Y generalmente esta ya es necrosis infectada a nivel como complicaciones de la pancreatitis. El C y el D ya son complicaciones posteriores, tardías, después de la segunda o tercera semana de pancreatitis. Dentro de, por ejemplo, aquí tenemos un caso de necrosis pancreática infectada, ¿no? Aquí evidenciamos el área de necrosis donde no capta contraste. En estas flechas pequeñas sí hay una captación de tejido pancreático de contraste, ¿no? Este es un asa intestinal asociada con nivel hidroaéreo, ¿no? En este caso, esta necrosis requiere un tratamiento quirúrgico. Este es otro ejemplo de un absceso, donde hay una colección circunscrita de pus con paredes gruesas. Generalmente en esta zona no capta contraste a diferencia del tejido pancreático inferior, pero existe evidencia de gas en su interior, ¿no? Esto ya es una complicación generalmente después de las 4 semanas de la pancreatitis. El tratamiento inicial generalmente se recomienda punción guiada por tomografía, aspiración, confirmar si hay infección o no, y también sirve para drenaje percutáneo, este procedimiento. Acá tenemos un ejemplo de pseudoquiste, ¿no? Es una colección líquida encapsulada, pero el tejido o el epitelio no está epitelizado, ¿no? Y esto generalmente se presenta después de las 4 semanas. Casi la mitad de estas complicaciones van a la resolución espontánea con controles seriados cada mes o cada 2 meses, pero lamentablemente el 50% no mejora y a veces requiere también tratamiento percutáneo de evacuación. En esta imagen podemos ver un resumen de la evolución de la pancreatitis, ¿no? Les decía que la mayoría de casos de pancreatitis son solamente leves y van a evolucionar favorablemente, ¿no? La mortalidad es menos del 2% y la inflamación y las colecciones circundantes se resuelven y mejoran entre 3 a 5 días, ¿no? Sin embargo, en la pancreatitis grave, que es llamada la necrótica o necrotizante, la mortalidad sube, ¿no? Cuando hay falla orgánica transitoria puede ser todavía menos de 5%, pero cuando ya hay falla orgánica persistente está entre 15 y 20% de mortalidad. Y vienen las complicaciones, ¿no? Lo que hablábamos en diapositivas previas, que es la necrosis encapsulada, la presencia de pseudoquistes o la necrosis ya con presencia de aire, infección y complicaciones. Finalmente, para resumir la pancreatitis aguda, recordemos los síntomas principales. El síntoma principal es el dolor, enzimas pancreáticas, lipasa y amilasa. Imágenes nos pueden ayudar para confirmar el diagnóstico, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, no a todos se toma tomografía. Tomografía se toma cuando se tiene
un diagnóstico dudoso o cuando a las 48 horas el paciente no mejora, ha empeorado y queremos ver criterios de gravedad o evidenciar alguna complicación. Las normas de tratamiento son hidratación agresiva endovenosa precoz y analgesia, con opioides principalmente. Y en tercer punto sería la nutrición, reinicio de nutrición precoz. Luego que tenemos el diagnóstico de pancreatitis, vamos a evaluar la severidad. Tenemos el Apache, el score de Marshall, el BISAP o el PCR, que generalmente nos ayuda para definir precozmente la severidad de pancreatitis, ¿no? Hay clasificación de 3 tipos de pancreatitis: la leve, la moderadamente grave y la grave. Pero para criterios prácticos vamos a tener la no grave, donde vamos a tenerlas en una sala de observación. Vamos a iniciar reposo gástrico, que generalmente va de 3 a 5 días. Si mejora, reinicio de la dieta oral. Si hay litiasis vesicular, la recomendación es hacerle la colecistectomía a la brevedad, una vez que se haya resuelto el cuadro agudo, generalmente 3 a 5 días después del inicio de pancreatitis. Si es pancreatitis grave, generalmente debe ir a UCI. Vamos a también hacer la hidratación, analgesia, soporte nutricional precoz. Recuerden que la nutrición enteral total es mejor que la nutrición parenteral, pero en algunas veces cuando hay nutrición parenteral total hay que, porque no abastece el aporte o persisten los vómitos, persiste la intolerancia oral, se debe utilizar, ¿no? Pensar o evaluar la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica al ingreso, si hay evidencia de obstrucción de la vía biliar antes de las 72 horas. Cirugía o drenaje cutáneo, percutáneo, si hay indicación, y antibióticos solo si hay confirmación de una infección, ya sea pancreática o extrapancreática. Aquí resumir parte del tratamiento, ¿no? Todos los casos de pancreatitis aguda una vez diagnosticados se deben tratar y el tratamiento inicial en todos es una restitución agresiva de líquidos, ¿no? Una resucitación con fluidos. Muy importante las primeras 24 horas. Después, en las que ya se van complicando, viene la nutrición enteral, y antibióticos si es que existen complicaciones, o tratamientos invasivos, lo menos invasivos posible, ¿no? Y la mortalidad se da generalmente, la mitad de las muertes por pancreatitis se da en las primeras 2 semanas por complicaciones de falla orgánica, y la otra mitad en las siguientes 2 semanas o más tiempo por complicaciones tardías, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento inicial porque esto también nos va a marcar sobre el pronóstico y evolución de la pancreatitis. Muy bien, aquí les dejo las fuentes de revisión. Acá les dejo la dirección, el enlace de una guía que se hizo en el Hospital Rebagliati donde trabajamos, y para que puedan ampliar los interrogantes que tengo. Les agradezco su atención y espero haber contribuido en algo a su conocimiento sobre pancreatitis. Hasta luego.